El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. El demonio me llevó para el vacío sin sentido, más allá de los brillantes enjambres del espacio dimensional, hasta que no se extendió ante mí ni tiempo ni materia, sino solo el caos, sin forma ni lugar. Allí el inmenso señor de todo murmuraba en la oscuridad cosas que había soñado pero no podía entender, mientras a su lado murciélagos informes se agitaban y revoloteaban en vórtices idiotas atravesados por haces de luz. Bailaban locamente al tenue compás gimiente de una flauta cascada que sostenía una zarpa monstruosa, de donde brotaban las ondas en objeto que al mezclarse al azar dictan a cada frágil cosmos su ley eterna. «Yo soy su mensajero», dijo el demonio, mientras golpeaba con desprecio la cabeza de su amo. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror? Aquí nos encontráis de nuevo en una nueva sesión y en esta ocasión, en esta noche, hemos decidido abrir nuestra biblioteca porque, madre mía, lo que tenemos que contaros. Y para abrir una nueva sesión en la biblioteca de Proyecto Terror, pues lo vamos a hacer con uno de nuestros invitados más especiales, pues porque es un gran amigo. Echamos la vista hacia una editorial que adoramos, como es Aurora Dorada Ediciones, y por supuesto vamos a charlar con su máximo responsable, con Carlos M. Pla. Bienvenido, querido, a la cripta de Proyecto Terror, una vez más. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estamos? Yo encantado de estar aquí, tú ya lo sabes, una vez más, ya no sé cuántos programas son, porque creo que empecé a participar en Proyecto Terror, yo no sé si en 2018, me parece, más o menos, ya por lo menos ya creo que llevamos 4 años de amistad y de participación, y bueno, pues me hacía mucha ilusión estar otra vez por aquí, en la cripta, la verdad. Pues yo encantadísima, y me parece que llevamos algún año más, fíjate. Estaba yo ahora aquí sí, tirando del disco duro de memoria y creo que llevamos más añitos. Pero lo importante es que es eso, que siempre volvemos a charlar de Aurora Dorada Ediciones, porque es que no paráis. Y voy a sacar por aquí una de las nuevas criaturas que vamos. Estamos ya con los colmillos súper largos. Esta biografía del maestro de Providence, de Lovecraft. Yo soy Providence, la vida y época de H.P. Lovecraft, perdón. Y es una biografía que ha visto la luz hace poquito, una biografía que llega en 2 volúmenes y que está escrita por un autor, S.T. Joshi, creo que lo he pronunciado bien. ¿Es así, Carlos? Sí. Perfecto. Así es, así es. Y bueno, antes de meternos un poquito en lo que es la biografía, en lo que vamos a encontrar acerca de este gran personaje que fue Lovecraft, además tú has realizado la traducción, ¿qué te parece si nos hablas, Carlos, un poco acerca del autor de dicha biografía y de cómo desde Aurora Dorada Ediciones decidisteis, bueno, pues publicarla en español? Guau, pues fíjate, ¿no? Que este es un proyecto, Patricia, que se remonta muy atrás en el tiempo, bueno, no muy atrás, pero por lo menos 1 año y medio, ¿no? En el que yo tengo la idea de, bueno, la editorial tiene como 3 ramas, ¿no? Una es la que diríamos que son libros más tipo grimorios de ocultismo, luego tiene otra rama que es contracultura, la relación entre el arte, el ocultismo, pensamiento underground, pensamiento marginal, y luego hay otra rama que es la tercera, que es la de ficción extraña, la de tanto en narrativa, o sea, propiamente en narrativa como también en ensayos y biografías, ¿no? Esas son las 3 líneas de la editorial, entonces claramente este libro entra en la tercera. Y yo quería tener esta biografía porque si bien ya se habían hecho esfuerzos biográficos en cuanto a Lovecraft, por ejemplo, la famosísima biografía de Sprague de Camp,
que publicó Valdemar, luego también otro trabajo de, creo que es Roberto García Álvarez, que publicó también El Caminante de Providence para Gasmask. Pero bueno, yo veía que estaba, para mí un poco la gran biografía o la gran catedral estaba un poco por publicar, que en este caso es evidentemente la de St. Yoshi. Entonces contacté con la editorial americana que la había publicado, Hippocampus Press, que es la mejor editorial de ficción extraña que hay en Estados Unidos, y bueno, pues me hice con el proyecto y sabía que era un proyecto mastodóntico porque, claro, date cuenta que son 2 volúmenes. Cada volumen tiene aproximadamente 200 páginas, es un buen tocho, ¿no? Este es el primer volumen que cubre la vida de Lovecraft desde que nace, incluso antes, porque el primer capítulo está dedicado a todos sus ancestros, ¿Sí? hasta prácticamente, creo que son 1920. 1924... 8 o 27, o sea. Ok, sí. Sí, claro. Entonces, era un proyecto un poco faraónico. ¿Para qué vamos a engañarnos? Porque sí, por la cantidad de, pues eso, un libro tan largo, estas características, pero es que la edición en inglés era la misma. En América se publicó así también, 2 volúmenes. Bueno, tú bien sabes que Lovecraft es mi escritor favorito, porque muchas veces lo he dicho y he venido a hablar de Lovecraft, y para mí era muy importante, ¿no?, tener esta biografía que, bueno, pues unánimemente por la crítica es considerada la biografía de cabecera, ¿no?, la definitiva, la biografía que todo aficionado a Lovecraft tiene que tener en sus estanterías, ¿no? Un año y algo, traduciendo, tanto el primer volumen como el segundo. Y lo publicamos el 1 de mayo del año pasado y este segundo lo hemos publicado en octubre, más tirando hacia finales de octubre, hace un par de semanas, bueno, sí, más o menos, hace casi un mes. Y ha sido un proyecto duro porque, claro, había que traducir muchísimo texto, 1.600 páginas, luego, pues evidentemente, todo lo que conlleva labores de corrección y demás, todo esto para una editorial independiente como la mía es brutal, ¿sabes? O sea, es realmente un trabajo mastodóntico. Pero bueno, al final las cosas salieron y ya lo tenemos aquí, los 2 volúmenes, y sinceramente creo que es uno de los libros más importantes que he publicado nunca en cuanto a la repercusión que está teniendo. El primer volumen ya va por la segunda edición, el segundo volumen tiene pinta de que 3/4 de lo mismo, y bueno, es ese tipo de libro que nunca, bueno, la idea supongo que nunca deje de vender, ¿no?, porque siempre va a haber nuevos interesados en Lovecraft y esta biografía está ahí. Tú sabes que la mayoría de los libros que publicamos en la editorial, la gran mayoría queremos que sean ediciones permanentes, que no haya que no se agoten, ¿no?, de alguna manera, que estén siempre disponibles, y este sin duda es uno de los ejemplos, ¿no? Creo que es una biografía que tiene que estar ahí años y años. Desde luego que lo has definido antes tú muy bien, ¿no?, denominándola a esta biografía catedral, porque son 2 amplísimos volúmenes, porque da para ello la vida de Lovecraft. Y este autor, St. Yoshi, contáis con un prólogo, ¿no?, acerca de esta edición en español, y por lo que he podido averiguar así brevemente, es uno de los autores a los que se considera, pues, de los más grandes expertos acerca del escritor de Providence. Sí, St. Yoshi para mí es el mayor experto mundial vivo, aunque hay otros también muy buenos y que han trabajado con Yoshi, como Robert Schultz, por ejemplo, pero para mí Yoshi es la máxima, bueno, no sé, entiéndeme, o sea, la máxima autoridad para hablar de Lovecraft o para biografiarle. A mí me parece que, bueno, al final yo creo que no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo con todas sus ideas, con todas sus perspectivas de Lovecraft, pero nadie le puede quitar el enorme valor de su trabajo, nadie le puede quitar pues todo lo que ha investigado, ¿no?, durante décadas, la figura de Lovecraft, y no solo la de Lovecraft, sino también de otros escritores de la ficción extraña, como por ejemplo Ambrose Bierce, ¿no?, por ejemplo, y muchos otros. Entonces, luego todo el tema de las cartas, ¿no?, de todo el trabajo también, ¿no?, con las cartas seleccionadas entre Lovecraft y otros escritores, o entre Lovecraft y admiradores, familia, etc. Entonces, este hombre, de alguna manera, está en el Olimpo de estudiosos de Lovecraft y de la ficción extraña en general. En Estados Unidos está muy bien reconocido y yo personalmente lo admiro. Me parece que es... y esta obra pues lo demuestra, ¿no? Nosotros tenemos muchas biografías, pero hay 2 en especial que destacan por su longitud, ¿no?, que son la de Lovecraft y la de Aleister Crowley también, claro, que es la también para
bueno, para mí es la definitiva, ¿no? La de Perdurabo. Y son biografías muy largas, muy documentadas, y yo siempre opino que cuando alguien se dedica tanto tiempo a biografiar a alguien, ¿no? Que le dedica tantos años, depende, ¿no? Porque creo que este trabajo yo sí lo hizo en un par de años intensivos, solo trabajando en eso, pero que Kaczynski, por ejemplo, que fueron más. Entonces, bueno, al final te queda eso, ¿no? Yo creo que la labor de biografiar es muy bonita, pero es muy exigente porque tienes que dar tu vida a cubrir la vida de otra persona, ¿no? Es como, tú tienes que dar tu vida para sacar a la luz la vida de otra persona, y eso para mí es un acto muy altruista, ¿sabes? Entonces, no sé, yo creo que es muy de valorar el tema de las biografías, y hay veces que que el público lector lo valora más, hay veces que lo valora menos, también depende mucho de la popularidad que tiene ese autor, ¿no? En este caso Lovecraft, bueno, pues afortunadamente, o no, bueno, depende de cómo se mire, ¿no? Pero sí que está siendo cada vez más popular, bueno, cada vez tiene más repercusión, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Y esto pues hace que la biografía, pues la verdad que esté funcionando muy bien, ¿no? La verdad que está siendo muy bien valorada. Uh-huh. En el prólogo, Yoshi parece que queda encantado con esta nueva publicación en español. Tiene palabras realmente geniales para esta nueva iniciativa. Además, hace una especie de nexo entre Lovecraft y lo español, ¿no? Lo español que conoció Lovecraft en su época en Estados Unidos, ¿no? Y me ha llamado la atención, me ha gustado mucho. Parece que el propio autor de esta biografía está pues bastante entusiasmado. Le ha gustado mucho esta idea de, bueno, pues de traducirla al español, y que eso, y sobre todo también para esos nuevos lectores, como tú bien apuntabas, esas nuevas generaciones que se van adentrando en el ambiente de Lovecraft, en su obra, y que, bueno, esta es una excelente manera también de acompañar a esas obras. Es decir, un lector que se adentra en la literatura de Lovecraft, al tiempo puede conocer a ese autor, que ahora ya nos adentramos un poquito más en su biografía, y tú como traductor, ¿qué detalles, qué circunstancias, algunas de ellas, te han llamado más la atención de este personaje, de este escritor, Carlos? Bueno, ¿qué te voy a contar yo de Lovecraft a estas alturas, ¿verdad, Patricia? Porque, bueno, hemos hablado tanto de él. Yo creo recordar que incluso le dedicamos un programa entero hace años. Es que, claro, para mí, o sea, yo, por ejemplo, no sería hoy en día lo que me dedico, no haría lo que haría, no sería incluso escritor sin la influencia de Lovecraft, ¿no? O sea, me parece que es un autor que renovó totalmente el género de terror, lo llevó a otras cotas. Es un autor que, bueno, en cierta manera propició el sentido del horror cósmico. Es un autor que ha influido a prácticamente, bueno, todos los escritores posteriores a él, ¿no? Dentro de lo que es el género del terror. Bueno, no a todos, pero muchos, ¿no? Desde Ramsey Campbell, Stephen King, Carlin R. Kiernan. Es que sí, es ineludible. Thomas Ligotti. Me parece que es ineludible, ¿no? Lovecraft, y para mí es uno de los grandes escritores del siglo XX, ¿no? Ya más allá del género del terror. Lovecraft tiene algo que te atrapa. Ahora, por ejemplo, estamos, bueno, vamos a sacar dentro de poco, está a punto de salir ya, de hecho, un libro de ensayos sobre Clark Aston Smith, que fue un contemporáneo de Lovecraft, y claro, tú ves que los dos son brillantes, ¿no? Pero son muy diferentes, porque, por ejemplo, Smith, para mí quizás es una opinión mía que tengo, ¿no? Pero yo diría que, no sé, creo que tiene una forma más bella de escribir, pero Lovecraft te engancha. O sea, Lovecraft tiene algo que le lees y no puedes escapar. O sea, eso es lo que a mí siempre me ha hecho sentir. Tiene algo que te rompe. O sea, y para mí eso es lo que le hace un gran escritor. Más allá de una prosa de esteta o de un estilo muy, muy, muy depurado, muy ornamental, es el poder que tiene su atmósfera, la atmósfera que genera, que evidentemente la genera también con palabras, pero es una forma muy concreta de generar un sentimiento en el lector, y va muy al grano, ¿no? Siempre, es como te engancha, te atrapa. Y eso para mí es la grandeza que tiene Lovecraft, ¿no? En ese sentido. Es un autor que tú lees relatos como En las montañas de la locura, El pueblo que cayó del cielo. Son relatos que no puedes dejar de leer. Yo me acuerdo que cuando descubrí a Lovecraft, todo lo que he leído de Lovecraft ha sido de la editorial Valdemar, que para mí sus volúmenes, en mi opinión, son los canónicos, son la traducción de Rafael Díaz Santander. Para mí, lo que ha hecho Valdemar con Lovecraft es canónico, y a mí me voló la cabeza. O sea, a mí las dos estas
las dos antologías que, bueno, la narrativa que tienen, la narrativa completa que tienen de Lovecraft, yo recuerdo leer esos libros y ya cambió mi mundo, ¿no? Cambió mi forma de entender la literatura, el arte. Y es un autor que además engancha con todo el tema del ocultismo, porque al final él estuvo muy vinculado, muy interesado desde la ficción en todos estos temas, los aplicaba en sus relatos, está trufado de simbología esotérica, de ideas, conceptos esotéricos, y luego estos propios conceptos han influido a ocultistas actuales. Entonces, claro, es algo que se retroalimenta. Entonces, en ese sentido, para mí es una biografía que tiene todo el sentido en mi editorial porque, de alguna manera, es lo que te digo, enlaza, ¿no? Para mí Lovecraft es ese vínculo entre la ficción extraña y el ocultismo, ¿no? No es el único escritor con este vínculo, hay más, pero él es uno de los más importantes, sin duda. Y ese atractivo también es extrapolable a su biografía, a su vida personal, porque a veces, bueno, a veces no, hay que separar la obra de la persona. Pero sí que es verdad, sí, regreso a ello, en donde en ocasiones, a veces, la persona se cruza, se entremezcla con su obra porque ambas son pues inseparables, porque condiciona tanto, expresa tanto de la persona su obra, que bueno, dice mucho de él, lógicamente, pero luego la vida, su cotidianidad, sus rutinas, bueno, aquí descubriremos muchas cosas, también tiene ese gran atractivo. Es que es curioso con Lovecraft, Patricia, porque así como por ejemplo Crowley, ¿no? Con Perdurabo, Crowley para mí es un escritor que por ejemplo, es interesante en un nivel ocultista, pero luego es verdad que, por ejemplo, no fue un autor que destacara con sus relatos ni con su narrativa, sí con su poesía, pero no destacó especialmente con la narrativa. Tiene algún buen relato, pero no fue su punto fuerte. Lovecraft todo lo contrario, ¿no? Pero, sin embargo, pasa al revés. La vida de Crowley es apasionante, la vida de Lovecraft no lo es tanto en el sentido de lo que se espera en comparativa, ¿no? Algunos le llamaban recluso, ¿no? Alguien que pasó toda su vida encerrado, ¿no? Esto no es cierto y es una cosa que la biografía de Yoshi viene un poco a desmantelar, ¿no? O a desmentir. Yoshi con su investigación da a entender que la idea que tenemos de Lovecraft, de que era un huraño, un eremita, no es del todo cierta. O sea, y lo demuestra con documentación, evidentemente, y con criterio, ¿no? Pero te habla, ¿no? De cómo él le encantaba salir con sus amigos. En la época de Nueva York no paraba, estaba siempre... él estaba siempre fuera de casa, prácticamente, haciendo larguísimas rutas por Nueva York o por Providence con sus amigos, paseando. Luego era un viajero incansable, se pateó prácticamente toda la costa este de Estados Unidos, llegando hasta Nueva Orleans. O sea, imagínate, Florida incluido, o sea... Viajó muchísimo y era bastante menos huraño de lo que la gente cree. Lo que pasa es que no tuvo una vida de excesos. Lovecraft era una persona muy conservadora. Lo que pasa es que lo interesante de Lovecraft son sus sueños, por ejemplo, ¿no? Eso es una cosa que también se trata mucho en la biografía, se analizan sus sueños, porque esos sueños al final son los que conforman buena parte de su narrativa, ¿no? A mí, luego está el tema del racismo, evidentemente, también, que es una cosa que siempre que Yoshi también trata, y lo deja claro, ¿no? Que para su época, obviamente Lovecraft era racista, pero no era más racista que otros. O sea, era una época en la que era bastante común ser racista en Estados Unidos, pero es que Lovecraft, por ejemplo, estas posiciones las fue matizando hasta cierto punto, de que llegó a votar a Roosevelt. Entonces, bueno, sí, o sea, era racista, pero bueno, pinta un retrato muy humano de Lovecraft, muy de amigo de sus amigos, de generoso. Bueno, con Sonia Green tiene ahí como... Yoshi no deja muy bien parada a Sonia Green, ¿no? Porque siempre se ha dicho como que Lovecraft no quería trabajar y que quería que Sonia Green la mantuviera y demás. Sonia Green es la única esposa que tuvo Lovecraft. Tuvieron unos años casados, ella era de Chicago. Y bueno, en ese sentido no le deja muy buen lugar a Sonia Green. Igual que tampoco deja muy buen lugar a August Derleth. Le respeta y tal, pero bueno, esos son los puntos polémicos también que tiene Yoshi, pero él se basa en investigación y se basa en el criterio que tiene el criterio que te da pues haber investigado a
a Lovecraft durante tantos años, ¿no? Y haber leído tantísimas cartas, tantísimos documentos. Pero es una biografía, yo no diría que es polémica, pero tiene puntos interesantes, porque Yoshi es súper académico, pero también a veces abre la puerta a la opinión personal, que es su criterio. Ajá. Y eso me parece interesante, porque aparte, pues bueno, él también opina, ¿no? Él presenta los hechos y luego dice, yo tengo esta opinión, pero bueno, tú puedes tener la tuya, ¿sabes? O sea, simplemente, y eso me parece interesante. Y luego, pues, el nivel de cobertura que da a toda su vida, que es alucinante. O sea, el libro tiene, no sé si son 100 páginas de notas al pie, si no recuerdo mal, entre los dos volúmenes, o no sé si siquiera el primer volumen. Es una barbaridad. O sea, es hiperdocumentada, es una hipertrofia de datos y de documentación. Este es el primer volumen, queridos amigos. Pensad en el otro, ¿no? Que más o menos será igual. Una vida apasionante, una vida interesante, la vida de Lovecraft. Yo soy Providence. Este es el primer volumen. Hay 2. Y es una lectura que os recomendamos encarecidamente, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror. Bueno, el resto está, Carlos, en eso, en que se adentren en sus páginas y disfruten de esta exhaustiva biografía. Y esto es de lo más reciente, de lo más novedoso que habéis publicado en Aurora Dorada Ediciones. Pero si te parece, para ir finalizando, Carlos, háblanos, pues no sé, de esos próximos proyectos o de lo que está muy próximo a salir o que acabáis de parir desde la editorial. Sí. Bueno, hace poco hemos sacado El humor del Triángulo Negro de Alberto Ávila Salazar, un buen amigo de la editorial y un escritor muy, muy interesante. Que hablaremos con él. Hablarás con él y bueno, ahora está saliendo ya La libertad de lo fantástico, que es un libro de ensayos sobre Clarkston Smith, un contemporáneo de Lovecraft, un escritor, uno de los grandes 3 mosqueteros de Weird Tales. El libro es el primer libro que se publica a nivel, podemos decir, de ensayo sobre Clarkston Smith, porque está publicada su obra, pero no hay ningún tipo de biografía ni de texto que analice su obra ni su vida. Y este conjunto de ensayos, esta colección de ensayos, analiza su vida y su obra. Y hay expertos pues de nivel mundial, como el propio Sete Yoshi, que participa en un par de artículos, Scott Connors, que es el compilador de los ensayos, que es también brillante, Donald Sidney Fryer, que incluso conoció al propio Clarkston Smith, ahí es todo. O sea, es una maravilla, es una delicia obligatorio para cualquier lector de Clarkston Smith. O sea, me parece que amplía muchísimo todos los conocimientos sobre el autor y sobre su obra. Y luego, el mes que viene, vamos a publicar, por fin, el manual de Vudú Gnóstico de Michael Bertiaux, un autor bastante underground de Chicago, que, bueno, ofrece una especie de sincretismo ocultista que mezcla vudú, algo de sintoísmo japonés, temas gnósticos, telema. Es un libro que es de culto, es un manual. Este hombre, al igual que Crowley, tenía también podemos decir, su propia orden o varias órdenes esotéricas. Y este manual, pues de alguna manera, iba cuando uno de los adeptos entraba en la orden, en teoría tenía que leer este manual, ¿no? Lo que pasa es que ahora está como se distribuye, ¿no? de manera normal, publicó una editorial americana y ahora lo publicamos nosotros por primera vez en español. Es un tochazo, más grande que este incluso, son casi 1000 páginas, es una barbaridad. Y bueno, mucha expectación con este libro también, porque algunos entre ellos yo me incluiría, lo llaman el último gran grimorio, por ser traducido en español. Yo diría que es el último ya que queda, y un libro importantísimo dentro de todo lo que es el ocultismo en el siglo XX, al final del siglo XX además. Y luego ya tenemos una noticia que, bueno, ya la anunciamos, pero también la comento por aquí. Vamos a publicar material inédito de Thomas Ligotti, que, bueno, estamos que no nos lo creemos, porque es un autor, bueno, para mí es el autor de terror más importante de la actualidad y el mejor. O sea, para mí Ligotti es una leyenda, es el continuador de Poe y de Lovecraft, y vamos a publicar una edición de relatos inéditos, un par de poemas, y va a incluir, vamos a venderlo en preventa, y va a incluir, firmados por el propio Ligotti, que ya me parece como una locura. O sea, es una cosa que no se ha hecho nunca en España y ni en ningún país hispanohablante, y bueno, son ya de un fetichismo tremendo, ¿no? Y eso es un poco lo que te puedo comentar. Van a ser más cosas, pero con eso yo creo que va bien, ¿no?
Bueno, pues estaremos muy pendientes acerca de todas Sí, estas, sí, sí. de lo que ya acaba de salir ahora mismo, que está calentito, y de todo esto próximo que llegará desde una de nuestras editoriales de cabecera, Aurora Dorada Ediciones. De momento, nosotros nos quedamos disfrutando de este volumen maravilloso para absorber toda la información que ello contiene, esta vida tan interesante de Lovecraft. Una lectura, bueno, pues seguramente, seguro, maravillosa. Carlos, como siempre, un auténtico placer charlar contigo y a ver si no pasa tanto tiempo hasta la próxima cita en que podamos volver a vernos aquí en Proyecto Terror. Pues sí, Patricia, la verdad que sí. A ver si, porque me da mucha nostalgia, ¿no? Venir después de tanto tiempo, ¿no? Y ya habiendo venido tantas veces al programa, y esta vez la verdad que se... Bueno, pues al final es normal, estamos en estas cosas y bueno, pues no siempre se Claro. puede pasar, ¿no? Pero yo tenía claro que con Lovecraft tenía que venir aquí porque sé que además Proyecto Terror tiene una especial predilección por el Soñador de Providence. Así que yo encantadísimo una vez más, Patricia, de estar aquí contigo en la cripta. Y ya lo he dicho muchas veces, he estado en muchos programas, pero el tuyo es especial. Yo ya sabes que con Proyecto Terror siempre. Pues sí, es recíproco, ya lo sabes tú que bueno, desde el inicio de nuestra relación, de nuestra colaboración radiofónica, han pasado más años de los que tú estabas echando cuentas antes. Lo que pasa es que, ay, el tiempo cómo pasa y a veces qué extraño es, ¿verdad? Nos va cambiando la percepción, pero ahí estamos, a través del tiempo y que volveremos, claro que sí. Y venga, ya sí, aquí queda dicho y queda grabado. Antes, mucho antes de, pues no sé, de ese año o 9 meses que pasaron. Yo creo que la última vez charlamos de Aleister Crowley, me parece recordar, y han pasado unos Puede ser. cuantos meses. O de mi novela, Edición de Tifón, no estoy seguro, pero sí. Por la Ujú. biografía de Perdurado o por Tifón, no me acuerdo bien. Pero sí, yo creo que hace un añito, ¿eh? Pues nada, antes de eso hay que marcar la fecha en el calendario para que regreses de nuevo, porque ya sabes que aquí tienes tu rinconcito, aquí en la cripta de Proyecto Terror. Te mando un beso y un abrazo enormes, Carlos. Hasta la próxima. Gracias, Patricia. Muchas gracias por invitarme una vez más a la cripta y nos vemos. Un abrazo. Y a todos vosotros, queridos amigos que estáis ahí al otro lado, también como siempre, agradeceros vuestra presencia y ya sabéis que os esperamos en la próxima sesión. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. Je parlerai du noir. Je parlerai de toi. El engendro dijo, vendría esa noche a las 3. Desde el viejo cementerio que se extiende al pie de la colina. Pero yo, acurrucándome al benévolo calor de un fuego de roble, intenté convencerme a mí mismo de que era imposible. Seguramente, reflexioné, se trata de una broma macabra, urdida por alguien que no conoce el verdadero signo de los antiguos, legado de tiempos pretéritos, que libera las perversas formas de las tinieblas. Él no había querido decir eso, no, pero yo encendí otra lámpara mientras el constelado león surgía por encima del sicón y resonaba un campanario. Las 3. Y el resplandor del fuego se apaga poco a poco. Entonces, aquel augurio vino a golpear la puerta. Y la delirante verdad me devoró como una llama.